Pero ¿qué dice el viñador? No, Señor, déjalo un poquito más. De pronto de unos frutos mejores que lo que tú te lo esperas. Y me causa impresión que el hombre no registra de que el hombre, el dueño de la finca, se opusiera. Simplemente queda hasta ahí. ¿Sí? Ok, haz con ellos y entonces yo acepto tus condiciones. Pero saben que en vez de producir esos frutos tan ricos, produjeron uvas silvestres áridas y abominables. Eso lo encontramos en Isaías 5:7. Una cosa era que no produjeran frutos. Cuando Jesús dice, esperemos este cuarto año, sí produjo fruto. Pero cuando produjo fruto, ¿cómo era el fruto? ¿Cómo era el fruto? Amargo, agrio. ¿Quién se va a comer eso? Ni porque yo misma lo plantaba, me lo compré. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos de la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa azúcar. Esperaba juicio y he aquí vileza. Dios dice, yo esperaba granadilla, pero encontré guanábana y yo me voy para la guanábana. ¿Ya? Dios decía, yo quería manzana, pero me dieron guayaba y a mí no me gusta la guayaba. Entonces, es como que Dios espera algo muy grande, muy rico, muy delicioso y viene con esas ansias y que juegue. En vez de justicia, vileza. Y eso fue ¿cuándo creen ustedes que vino el Señor a buscar? Los frutos. Cuando mandó a su hijo a la tierra, dice, bueno, ve y recógeme los frutos que conseguiste. Cuando vas el Señor, ¿con qué te encuentras? Y ahí encontramos toda la vida de Jesús. Todo lo que encontraba en la puerta, un mercado, que encontraba. Y dice el Señor, y me causa impresión, por lo menos se dice, ¿qué fue lo que pasó? Jesús mismo baja a buscar fruto. Y dice en palabra de la querida del gran maestro, página 170, Israel era un estorbo en la tierra, su misma existencia era una maldición, pues ocupaba en la viña el lugar que podía haber servido para un árbol fructífero, despojaba al mundo de las bendiciones que Dios se proponía darle, no era meramente inútil, sino un obstáculo decidido, era en gran medida su religión la que descarriaba a la gente y obraba la ruina en vez de la salvación. Ahora, no solo no dio fruto, sino que dio fruto muy, pero muy amargo. Y siempre encontramos que Jesús, cuando trataba de hablar con la multitud, quienes aparecían siempre haciéndole preguntas y, Señor, te pongo una adivinanza, si me dices esto, entonces no obedeces la ley. Si me dices ¿quiénes eran? Los mismos fariseos. ¿Y quiénes eran ellos? Los mismos israelitas. Yo siempre he escuchado una frase que dice, el que no ayuda, que no estorbe, ¿no? El que no ayuda, que no estorbe. Pero ellos no ayudaban y se estorbaban. Si estorbaban precisamente el trabajo que había venido a hacer Jesús. Jesús duró su ministerio en Israel por ¿cuántos años? El verdadero ministerio de Jesús fue por 3 años y medio, ¿no? Y yo comparaba la parábola y yo decía, pues el ministerio de Jesús duró 3 años. Y aquí dice que 3 años viene a buscar fruto y no lo ha encontrado. ¿Ven la similitud de las cosas? Jesús dura 3 años intentando hacer fruto. Y le echa agua, y la abona, y la cava, y le hace, y nada. Y nada. Y resulta que cuando viene, ya se terminan los 3 años del ministerio de Jesús, al final del ministerio por 3 años, el decreto divino era que esa planta debía ser completamente cortada. Yo he escuchado, cierta vez escuché a mi papá en un tema, y que yo nunca le había prestado atención a eso, que en los tiempos de Jesús se llaman los postreros días. ¿Ya han escuchado? Que en los postreros días, ¿qué significa postreros? Los últimos. Yo digo, pero ¿cómo que en el tiempo de Jesús eran los postreros días y ya han pasado 2000 años? Resulta que en el tiempo de Jesús la vida humana se iba a terminar. ¿Sabían eso? Tú y yo nunca íbamos a nacer. Jamás se iba a crear esta iglesia. Nunca íbamos a poder conocernos entre nosotros. Porque la vida humana tenía fin, tenía los días contados. Hace 3 años, Dios dio la orden divina de cortarla. ¿Dónde dice de los postreros días? Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, cuando Jesús salía y predicaba y todo lo demás. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Los tiempos de Jesús eran los postreros días, el mundo se iba a terminar, no había opción, era el fin del mundo, córtala, ya. Esa raza humana definitivamente no quiso nada con nosotros. ¿Pero qué creen que hizo el viñador cuando se dio ese decreto? Si esos son los postreros días, porque dice que la Biblia, todo lo que dice la Biblia es completamente cierto. Si la Biblia registra los postreros días, ¿por qué tú y yo estamos aquí sentados esta noche? ¿Por qué? Porque dijo que la iba a poner. Señor, regálame el resto del año. Regálame un tiempito más. Vamos a ver qué podemos hacer con ese pueblo. Ayer Zule nos decía, nos recordaba cuando Jesús se perdió, ¿no? Y los papás lo estaban buscando y todo eso. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús cuando los papás lo encontraron? Madre. ¿No sabéis pues que me conviene estar en los negocios de mi Padre? A ver, aquí de los que saben de negocios, descríbanme la palabra negocio. Jesús utilizó la palabra negocio. ¿Qué es un negocio? Un tratado de compra y venta. ¿Me equivoco? Yo soy profesora de inglés, no sé de economía. Un tratado de dos personas de pago de beneficio mutuo. Muy bien, un 5. Un tratado, por lo general un negocio suele ser a veces una compra y una venta, ¿cierto? Jesús utilizó la palabra negocio. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar que Jesús vino a la tierra por negocios? El Señor dijo, voy a bajar a la tierra, ya vengo, voy a comprar una raza humana, me esperan, ¿listo? Los ángeles dicen, Señor, yo voy. Señor, te vas a meter en la boca del lobo, tú no te imaginas todo lo que Lucifer decía aquí, quizás donde tú vas, es como irnos a hacer un retiro de guías mayores al Caguán. Vamos al Caguán a hacer un retiro de guías, ¿no es cierto? ¿Cómo te vas a meter por allá? ¿Cómo se nos ocurre irnos a meter por allá? ¿No? Así mismo le decían los ángeles, Señor, no bajes, nosotros vamos, no, ustedes no lo pueden hacer, yo voy, esto es un negocio que tengo que hacer estrictamente yo, los que trabajan en empresas. Y a veces el jefe los delega, vayan, hagan esto, vuelvan, ¿Qué pasa cuando el jefe dice, nadie puede ir? Voy yo mismo a esa reunión, voy yo mismo a hacer ese negocio. ¿Significa que te suma qué? Importancia. ¿Significa que nosotros somos importantes para Dios? ¿Que el mismo jefe se bajó a hacer negocios? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Somos completamente importantes. Ustedes no se imaginan lo importantes que son para Jesús. Se metió en la boca del lobo y dijo, voy a comprar una raza humana, voy a comprarlos y voy a hacer negocios. Y un niño de 12 años dice, madre, en los negocios de mi padre tengo que estar. Nunca nadie se puso a pensar en realmente lo que Jesús quería decir con esos negocios, ¿no? Pues el mundo se iba a acabar en ese tiempo, pero Jesús, el viñador celestial, dijo, Señor, déjala este año, deja tu pueblo un ratico más. Voy a trabajar con él, voy a ver si logro que produzca frutos, voy a trabajar con esta planta, voy a abonarla, voy a regarla, voy a acabar en ella. El interés de Jesús de decir, voy a ver qué hago para que produzca frutos. Dios no se resistió ante esos ruegos de su propio hijo. ¿Ustedes creen que Dios se resistió cuando Jesús le dice, Señor, por favor, no los vayas a comprar? Dame una oportunidad, yo sé que lo puedo hacer. Yo sé que ellos tienen cosas demasiadas buenas que entregarme. No te vas a arrepentir. Si les das una oportunidad, yo sé que no te vas a arrepentir. ¿Será que estamos haciendo que tal vez Jesús se arrepienta de esas palabras que dijo? ¿Será? Jesús empezó a trabajar primeramente con ¿qué pueblo? Con el pueblo de Israel, que era su viña, ¿no? Ahí todavía no aparecemos nosotros en la historia, ¿no? En Mateo 21, 18 al 22, no lo vamos a buscar, es una parábola, es la parábola, lo pueden buscar en sus casas si quieren. Está Mateo 21, 18 al 22, si quieren anótenlo. Es la parábola de la higuera que Jesús maldijo. ¿Sí conocen esa historia, no? Jesús llega después de la gran entrada triunfal a Jerusalén, donde lo reciben con palmas. Jesús vino. Al día siguiente, él va con sus discípulos y encuentran una higuera, que yo hablaba con mi profesor ayer sobre el tema, y él me decía, es que uno no se familiariza mucho con esa planta, ¿no?
La Biblia utiliza pues, plantas que eran muy famosas en ese tiempo, que yo digo en todos lados aparecen higueras, ¿no? Jesús llega a una higuera. Y un ejemplo, una higuera una vez, yo creo que todo el mundo decía, higueras, todo el mundo tenía higueras en la puerta, ¿no? Y me contaba que una higuera, cuando tenía muchas hojas, cuando estaba muy frondosa, era porque tenía frutos. Los frutos no se veían desde fuera, pero si tú veías una higuera que tenía muchas hojas, significaba que tenía frutos. Entonces Jesús viene con sus discípulos y ve a la higuera. Dice, está cargada. Pero cuando Jesús empieza a buscar, en la higuera no había ¿qué? No había nada de frutos. Y los discípulos les impacta que Jesús le maldice y le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Y maldice a la higuera. Y los discípulos se quedan como, ¿por qué Jesús maldice a la higuera? Está hablando con la higuera. Yo no sé, él acabó de decir que iba a producir más frutos, que si la higuera lo pudiera escuchar. Pero Jesús lo que hacía era dándoles como un ejemplo de lo que iba a terminar haciendo con Israel si no aprovechaban ese cuarto año de oportunidad que él les estaba dando. Ellos no entendieron cuando Jesús dijo, no produzca más de mi fruto. Es como que el viñador, el dueño de la finca hubiera llegado, pero ahora sí produjo fruto, muestra a ver, y cuando empieza a abrir no tenía fruto. ¿Qué creían que iba a pasar con esa higuera? Cortada enseguida. Cuando Jesús la maldice, les da a ellos a entender que eso iba a pasar con ellos si no aprovechaban ese último año. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Lo crucificaron. Las mismas personas que Jesús les había sanado, al tío, al primo, al papá, que toda su vida habían tenido un papá ciego y que ahora el papá veía y cada vez que llegaban, hola papá, ¿cómo estás? Hola hijo, ese luego estaba ya gritando, crucifíquenlo. Entonces Jesús dice, definitivamente Padre, siento que fracasé, siento que no lo logré. ¿Cómo creen que se sintió Jesús cuando pide esa última oportunidad para ellos? Jesús quería mostrar que así quedaría Israel después de su cuarto año completamente cortado. Cuando Jesús se fue para el cielo, el Espíritu Santo descendió como fuego. En Hechos de los Apóstoles, página 31, dice que fue como si se hubiesen abierto los portales de los cielos. Cuando Jesús se va para el cielo, le derrama el Espíritu Santo y se veían cosas que jamás en la vida se volvieron a ver. Se veían cosas como que Pedro caminaba y le colocaban los enfermos en el camino y con la misma sombra de donde Pedro iba pasando, se iban sanando las personas. El Espíritu Santo obró cosas grandiosas con esa gente. Cuando Jesús se va, Jesús empieza a trabajar fuerte. Listo, este es mi último año. Esto es lo último que tengo para demostrarle a mi Padre de que realmente hay una higuera que puede producir frutos. Hay una higuera, yo no sé en dónde, pero hay una higuera. Tiene que haber una higuera. Imposible que todas las higueras y ninguna produzca frutos. Esa higuera no lo produce. ¿Y qué pasó? Era tanto el poder del Espíritu Santo en los discípulos que Jesús quería llenarle la mente a las personas de su misericordia. Jesús quería conmoverles el corazón. Jesús quería realmente despertarlos. A ver, no te queda mucho tiempo, no tienes mucho tiempo para pensarlo. Yo esta semana hablaba con un amigo y le decía, ¿qué pasaría si tu vida fuese a terminar en una semana? ¿Qué pasa si tristemente el médico te dice, no vas a sentir nada, fuiste por un examen de sangre, pero descubrimos que tienes una enfermedad terminal y que vas a morir en una semana? No vas a agonizar mañana, ni pasado, ni todos estos días, pero vas a morir al final de la semana. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes mañana irían a hacer lo que tenían planeado para hacer? ¿Cuántos irían a la universidad mañana? ¿Cuántos irían al trabajo? Sentiríamos que todo pierde sentido. Sentiríamos que para qué voy a desperdiciar el tiempo si ese dinero que voy a ganar no lo voy a poder disfrutar. ¿Para qué? Tal vez le daríamos importancia a cosas que en este momento no le están dando importancia. Tal vez iríamos a visitar a nuestra abuela que hace 2 meses no hemos ido a ver. Tal vez iríamos con nuestros amigos. Tal vez nos reconciliaríamos con esa persona que nos tiene dolido el corazón. Tal vez haríamos muchas cosas que no tenemos planeado para mañana ni para esta semana. Decimos algún día, si me lo encuentro, entonces yo le digo que me disculpe. ¿Sí? Pero si tuviésemos una sola semana, yo estoy segura que utilizaríamos el tiempo de forma diferente. No haríamos siesta, no chatearíamos por internet, no haríamos nada de esas cosas que realmente no van a tener sentido, porque tengo el tiempo contado. Y Jesús se va para el cielo y Jesús dice, le mando el Espíritu Santo, pero aprovechenlo, aprovechenlo, aprovechenlo. ¿Qué pasa con nosotros? Jesús intentaba
lograba despertar a su pueblo. Es como si el cielo se hubiese